Ahí estamos. Ahí estamos. Bárbaro. ¿Me escuchan bien, gente? ¿Eh? ¿Cómo andamos? ¿Eh? Perfecto, bárbaro. Perfecto, vamos a arrancar. Estoy en otro lugar, justo estaba en un curso en otro lado, así que Santi hoy no podía. Así que aprovecho y hacemos hasta las 9 moneditas. Bueno, lo que tenemos que trabajar son lo que llaman los controles, ¿tá? Riesgos y controles generales. Esa es la característica que vamos a trabajar esta noche. Así que bueno, el viernes que viene también, a esta hora vamos a arrancar. Bueno, vamos a avanzar con esto. Bien, acá el punto es el siguiente. Cuando nosotros tenemos en todo proceso, tenemos estas características que son forma de procesar, forma de actualización en todos los sistemas. Y fíjense en un detalle lo que tienen acá en lo que es en esta transparencia. Cuando dice, por ejemplo, ingreso de datos interactivo y no interactivo, hoy esto es riesgos y controles generales. Es así, mirá, arriba dice riesgos y controles generales. Es el tema. No hace falta que griten, ¿eh? Total, los leo. Esto en mayúscula. No sé si le dijeron alguna vez que en mayúscula es todo gritar en un chat. ¿Eh? ¿Estamos ahí? ¿Están llegando? Bueno, ¿estamos ahí? ¿Lo están viendo bien, gente? ¿Qué pasa? ¿Se colgó? Ah, bueno. Uy, se me colgó la imagen. Yo creo que estoy frisado en la imagen. A ver, un segundo. ¿Qué pasó con la imagen? Quedé frisado. A ver, un segundo. A ver qué pasa con el que quedé frisado. Un segundo. Ouch, la cámara se me colgó la cámara. A ver si levanto a otro lado. Un segundo. Se levantó la cámara. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Un segundo que... ¿Qué pasa con la cámara? Un segundo que la cámara... Ahí estamos. A ver. Porque se me colgó el software de la cámara. Ahí estamos de vuelta. Ahí están. Bueno, hemos regresado. Bien, como les decía hace unos minutos, de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolla, los sistemas permiten esto de la interactividad en los procesos. A ver, un sistema netamente interactivo es, por ejemplo, el que disponemos en un cajero automático. Es netamente interactivo. Cuando nosotros operamos contra el sistema, ese tipo de terminal, que se denomina técnicamente terminal boba, porque si llega a haber un problema no podríamos operar con el cajero automático, eso se llama que es un proceso netamente interactivo. ¿Me siguen ahí? ¿Se entiende el concepto de lo que es un proceso interactivo?
Cuando nosotros operamos, por ejemplo, contra cajero automático. Ahora, ¿qué sucede? Podría ser no interactivo. ¿Qué significa esto de no interactivo? Significa un proceso donde nosotros lo preparamos y dejamos que el sistema después lo trabaje. Por ejemplo, si nosotros, hoy la mayoría son interactivos porque estamos operando contra el sistema, pero no interactivo es cuando nosotros dejamos, por ejemplo, ya sea que el sistema o un formulario lo tenemos que dejar y después lo tienen que procesar. Eso sería específicamente no interactivo, donde nosotros no interactuamos con el sistema. Y después, fíjense en el detalle de lo que tenemos abajo. Dice, momento de procesamiento. A ver, volviendo al ejemplo del cajero automático. Cuando nosotros hacemos una extracción de dinero, ¿cómo es el procesamiento? ¿Es inmediato o es diferido? ¿Qué les parece? Cuando nosotros operamos con el cajero automático y hacemos una extracción, ¿qué sucede con el sistema? Inmediato, tal cual, tal cual. ¿Está? Tal cual. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué sucede? Básicamente ahora, diferido significa que el procesamiento que nosotros estamos ejecutando está luego que se cumpla una cierta cantidad de datos, se procesan. ¿Está? Esa es la característica que tiene aquí, lo que se llama más que nada que el procesamiento diferido o por lotes. ¿Se entiende? ¿A qué me refiero esto, el procesamiento por lotes? En una farmacia, si nosotros, ¿cuándo traen el producto de un laboratorio? La farmacia, ¿qué va a hacer? Va a cargar los datos en el sistema si se los pide de forma inmediata a la farmacia. Pero la farmacia, ¿qué va a hacer? Cuando cierra el laboratorio, cierra su actividad en el día, junta todos los pedidos y ¿qué hace? Y los procesa y te lo traen ¿a qué? Al día siguiente. Eso es un procesamiento diferido por lotes. ¿Qué significa? Que nosotros hasta que no juntamos una cierta cantidad, no lo procesamos. Esa es la característica que plantea el diferido por lotes. ¿Se entiende? ¿Se entiende la gran diferencia que hay entre uno y el otro? ¿Estamos ahí? Bien. Y otro detalle, lugar donde se procesa el dato, que puede ser centralizado y también diferido. Ustedes dirán, ¿pero cómo? A ver, los cajeros automáticos, ¿dónde procesan esa información? ¿Qué les parece, gente? ¿Dónde procesan esa información que nosotros trabajamos en el cajero automático? ¿Qué les parece? ¿Dónde la procesan? ¿Alguna idea? ¿Dónde la procesan? A ver, ¿alguna idea? ¿Sabes qué no, Mica? En el mismo lugar no. Ahí está, como dice Cintia. El punto es que todos los cajeros automáticos, cuando tienen que procesar, lo tienen que procesar ¿contra quién? Contra la casa matriz, la casa central de ese banco. Porque, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasaría si el dato se procesa localmente? Si vos vas a, por ejemplo, vas al banco francés que está enfrente de Coto, haces una extracción. Y te vas al banco francés que está en Lomas y volvés a hacer una extracción. Si fuera netamente local, aunque sea inmediato, pero localmente, el problema con que te encontrarías, la empresa, es que vos retiras plata en un momento y volvés a retirar plata ¿dónde? En otro momento. ¿Se entiende? Por eso, no, el límite lo tendría, pero sería de cada sucursal, ¿o no? Sería lo que dice Cintia. ¿Está?
¿Se entiende? Entonces, fíjense, estamos hablando ya de dos conceptos. Actualización inmediata, pero procesamiento ¿cómo? Centralizado. ¿Me siguen? ¿Se entiende cómo se van enganchando un tema con el otro? Operamos contra el cajero automático, es interactivo. La actualización es inmediata, pero lo procesa ¿dónde? En su casa central. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo se va enlazando un tema con el otro? Nosotros, si vos tenés una línea de cajas en un supermercado, en un hiper, hay datos que ellos van a estar procesando de forma inmediata y otros los van a procesar de forma diferida. Por ejemplo, el stock final, cuando cierra el día, dicen, a ver, ¿cuánto es el stock que tenemos de cada producto? ¿Se entiende? Entonces ahí verán qué stock tendrán. Eso será diferido. ¿Me siguen acá conceptualmente en esto? ¿Cómo es uno y cómo es el otro? ¿Eh? Bien. Sí, yo siempre les pregunto, ¿eh? Siempre les voy a preguntar cómo lo van llevando. ¿Qué pasó? No, profe, ¿qué no entendiste? A ver. Lo descentralizado, mirá, Mili, ¿qué pasaría, como decíamos recién, como decía recién Silvia, qué pasaría? No, diferido no es el cajero. No, ahora. Diferido no es el cajero. Una cosa es, a ver, una cosa es que el supermercado haga el análisis diferido del stock al final del día, pero las operaciones las hace en el momento. Claro, el diferido es lo que dice Cintia. Vos, hay datos que, por ejemplo, cuando se junta un cierto volumen, los procesás después. Se llama por lotes. Eso es lo que puso Cintia. ¿Estamos ahí? Ojo con el concepto con inmediato y diferido. Por lo general, el diferido va siempre relacionado cuando se junta un determinado ¿qué? Volumen y ahí lo procesan. ¿Estamos? Viene por ahí. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? ¿Queda claro? Vamos a avanzar. Bien. Fíjense cómo es la carga de datos que lo que recién charlamos. Si los datos los tratás por lotes, es lo que estábamos charlando. Vas cargando los datos. Por ejemplo, a ver, si en la empresa hay que comprarle a un determinado proveedor, nosotros le compramos a un determinado proveedor. ¿Qué hacemos? Cada vez que tenemos una necesidad, lo llamamos al proveedor y le mandamos un correo electrónico, o esperamos juntar toda esa información durante 24 o 48 horas y ahí le hacemos el pedido al proveedor. ¿Qué les parece? ¿Cómo harán ese pedido? ¿Qué les parece? Y esperamos, como dice Mili, y esperás. Juntás ese volumen y lo esperás. Está por lotes. Ahora, las farmacias, fíjense cómo operan las farmacias. Claro, como dice Cintia, esperás y haces un solo pedido. Si no, el proveedor te va a explicar que le mandes un solo pedido. ¿Cuántos pedidos me estás haciendo? ¿O no? ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Ahora, puede darse que el tratamiento de la información sea que sea en línea, la carga de datos sea en línea, pero después que operas ¿cómo? Por lotes. Una cosa no quita la otra. ¿Se entiende? Una cosa no quita la otra. Vos podés estar cargando datos al sistema, cargando datos en el sistema, cuando juntás esa cierta información, a todos los tratás en un solo momento. Y ahora miren, cuando se habla de infraestructura, vamos a charlar un poquitito. Cuando uno genéricamente habla de la infraestructura
de la informática o de la tecnología de la información, cuando se habla de la infraestructura, toca esos tres elementos: el equipamiento, el software y las conexiones que se producen en la red. Una cosa es que compres una portable, un equipo de mesa, perfecto. Ahora, ¿va a trabajar solo o va a trabajar en red? Si va a trabajar en red, ¿qué tipo de conexión va a llevar la red? Eso también se analiza. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el volumen de información está claro que se duplica por año. Entonces, el volumen que podemos calcular para una infraestructura para hoy, 2022, no va a ser el mismo volumen que va a tener en el 23 o en el 24. La empresa no puede estar constantemente comprando equipos nuevos. ¿Se entiende? Entonces, todo ese proceso se tiene que analizar. Todo ese proceso, que es determinar qué infraestructura, porque tiene un costo, hay que evaluar cuál es el tiempo de vida de esa infraestructura. Una cosa es la red, otra cosa es el software, que lo charlamos el otro día un poquito con el tema de los proyectos, y otra cosa es el hardware, el equipamiento en sí. ¿Me siguen acá? Eso es cuando se habla de infraestructura. Ustedes me podrán decir, bueno, pero no, Roberto, nosotros somos contadores o licenciados. Pero ¿qué sucede? Tal vez los convocan por un tema de costos. Le dicen, a ver, ¿cuánto cuesta cada equipo? Uno tendría que preguntarse cuánto tiempo le vas a dedicar a qué, a ese equipo. ¿Está? ¿Se entiende? Ese es el tema. ¿Está? ¿Se entiende conceptualmente? ¿Cómo andamos ahí? ¿Cómo andamos ahí? ¿Me siguen? ¿Eh? Perfecto. Vamos a avanzar otro poquitito. Esto lo charlamos recién. Por lo general, en redes, el punto es cuánto tiempo de vida útil va a tener el equipamiento. La idea es, lo que pasa es que hoy conceptualmente el manejo de datos es tan grande, tan voluminoso, que a veces uno no sabe si está sobredimensionando o no. Hoy la tendencia es, por ejemplo, en redes, fibra óptica porque tiene gran cantidad de velocidad. Hoy ya es un estándar, pero hace unos años que requería ese tipo de trabajo, bueno, se definía esto. ¿Eh? Bueno, vamos a avanzar otro poquitito. Bueno, y acá tenemos esto. Dos tipos de arquitecturas. Fíjense. Centralizadas, que es lo que charlamos recién, y descentralizadas. Centralizadas se llama terminales X o terminales bobas. ¿Qué significa? Que todos los equipos recurren a ¿qué? A ese equipo principal donde está el software y todos acceden a ese equipo. Si ese equipo, por alguna eventualidad, se desconecta, todos los equipos que están alrededor dejan de ¿qué? Dejan de tener acceso. ¿Se entiende? Dejan de tener acceso. Ustedes me dirán, pero ejemplo de terminales bobas. Por ejemplo, los cajeros automáticos. ¿Qué pasa si los ponen en mantenimiento? Remotamente los colocan en mantenimiento y vos no podés acceder. Es una terminal que responde siempre y cuando esté activa. Te la pueden desactivar ¿qué? Remotamente. No podés operar con el cajero automático. ¿Me siguen? Esa es la característica de la terminal boba. No tiene capacidad de proceso. ¿Estamos? Esa es la característica. Ahora, ¿qué significa la otra que es CS, que es cliente-servidor? Significa lo siguiente. Significa que
Cada equipo tiene capacidad de proceso. Esa es la característica que tiene ¿quién? El modelo cliente ¿qué? Servidor. Bien práctico. A ver, Mica, ¿cómo con el módem de internet? ¿Qué me quiere decir con el módem de internet? No. A ver, vos podés tener todos los equipos, ¿está? Si fuera centralizada, no, porque vos los cajeros automáticos, la red de Link o la red Banelco, te bajan el sistema y te dice cajero en mantenimiento. Ahí está. O por ejemplo, que tengas en un Coto, Carrefour, Jumbo, que tengas un problema con el sistema de facturación y ninguna caja podría facturar. No pueden trabajar independientemente las cajas. No tienen capacidad para trabajar solitas las cajas. Si no están conectados al sistema principal, no pueden facturar. ¿Se entiende? Eso es el concepto de terminales bobas, que no tiene capacidad de proceso. Buenísimo. El otro, que es CS, que es cliente-servidor. Ejemplo. Supongamos que en la oficina tienen 4 o 5 computadoras y una impresora conectada a la Wi-Fi. Desde cualquier computadora le envías la información vía Wi-Fi ¿a quién? A la impresora. O que esté cableada a la red y que desde cualquier computadora mandás a imprimir sobre la impresora. ¿Qué significa? La impresora sería ¿qué? El servidor de impresión. Y cada computadora sería un cliente de ese servidor. ¿Se entiende lo que es el modelo cliente-servidor? Ahí cada computadora tiene capacidad de proceso. ¿Se entiende la diferencia que hay con el otro? ¿Me siguen? Acá tiene capacidad de proceso. Si se llegara a desconectar la impresora o no anduviese... Claro, es que presta un servicio. No, es así, Mica. Presta un servicio, es como dice vos, Micaela. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que desde las otras computadoras vos le pasás la información, sos el servidor, vos sos el cliente y la impresora es el servidor, el que toma eso y te lo genera. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. En el modelo cliente-servidor sí tienen capacidad de proceso. Esa es la gran diferencia que tiene. Vamos a avanzar un cachitito. ¿Ven? Las descentralizadas, que son cliente-servidor, no son bobas, permiten procesar datos, a lo sumo se vuelven a cargar nuevamente contra el equipo, se vuelve a generar, pero los datos sí se las puede trabajar. Esa es la característica. De lo que dice desventajas, no se preocupen, porque lo que figura ahí abajo, hoy por hoy, tecnológicamente, las redes, hoy todo es internet. En la lectura de la bibliografía planteaba que había distintos modelos. Esto hace hace unos años atrás. Hoy ya todos los modelos se basan en el modelo de internet, que es el último, que es el TCP/IP. Pero eso es técnico, no se preocupen. Vamos a avanzar. ¿Respecto a qué? Al concepto de seguridad de la información en la empresa. Debería tener ¿qué cosa? La custodia de datos. Bueno, un segundito, son 8:30, tengo que hacer una pequeña diligencia porque estoy en otro lugar. Y en 5 nos conectamos. Hacemos así. Vale, en 5 nos conectamos. Los pongo en pausa. Estamos nuevamente, sí tuve que una cosita corta. Bueno, tengo 2 personas y bueno. A ver, lo que les decía hace unos minutos, nada más. Debería existir
En las organizaciones, un responsable con respecto a qué? A la seguridad de qué? De los datos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno habla de seguridad de los datos. Si yo les planteo la palabra backup, ¿les suena el concepto de la palabra backup? ¿Les suena? Bien, Mili me dice que sí. Claro, la copia de seguridad. Lo ideal es que las organizaciones, cuando generan el backup, lo hagan ¿por qué? Por el volumen de información que se está manejando. ¿Soy claro? Es decir, si tu velocidad de cambio en los datos es alta, debería hacerse el backup en poco tiempo. ¿Por qué? Porque es la copia de seguridad de tus datos. Si tus datos varían mucho, no te conviene hacer un backup como muy espaciado en el tiempo. Claro, eso es lo que hace WhatsApp, tal cual. Ahora, imagínense una empresa que no tiene el recaudo de hacer la copia de seguridad. Llegás a tener un problema, ese tiempo que no hicieron la copia de seguridad, lo perdiste, tenés que volver a cargarlo siempre y cuando puedas volver a recuperar esa información. ¿Me siguen? Por eso el backup debería hacerse de acuerdo a la velocidad de cambio, esa es una, y la otra es hacer dos copias de seguridad, no una, sino dos. ¿Por qué dos copias de seguridad? Porque de esa manera no las guardan en el mismo lugar. Supongamos que hacen dos copias de seguridad y las guardan en la misma oficina y hay un incendio. ¿Qué pasa? ¿Sirve de algo haber hecho dos copias de seguridad? Claro. Se pierde, no tiene sentido haber hecho las dos copias de seguridad. Que estén por lo menos en qué, en lugares físicos separados. Cosa que si llega a haber un inconveniente con una, tenés la otra. ¿Se entiende? Por eso es importante el concepto de qué, del resguardo de la información. Antivirus, firewall, copia de seguridad, UPS. UPS es un dispositivo que si se corta la energía eléctrica, existe un tiempo en el cual todavía la computadora está activa y te permite guardar esa información. Eso básicamente se llama una UPS. ¿Se entiende? Todos estos elementos hacen ¿a qué? A la seguridad de los datos, a la custodia de los datos. Sería importante que la organización contase con una persona dedicada a este tema. No solamente al mantenimiento físico de las computadoras, sino a lo que sería el mantenimiento lógico de la información. ¿Se entiende de lo que estamos hablando esta noche? ¿Eh? Nos queda un minutito nada más acá en esta primera edición del diseño de política de backup. Bueno, vamos a hacer así, porque ahora se va a cortar en un minutito. Bajo esta conexión para que lo grabe correctamente y nos volvemos a conectar 9 menos cuarto, en 3 minutitos. Hacemos otro ratito más. ¿Fue claro? Ahora esto lo bajo para que lo grabe y 9 menos cuarto nos volvemos a conectar. Dale.